Auspicia a Impacto Económico. Estudio Contable Carlos Soto. Cumplimos 15 años creciendo juntos. Atención personalizada y constante. Consultoría y asesoría en tributación. Contacto por consultas info@estudio-mediosoto.com.ar o al 299-402-3425. Microtrack. El segmento de empresas en Impacto Económico compartimos la entrevista que grabáramos a Miguel Zarzur, presidente de Zarzur Investment en instalaciones de la empresa VAX Sociedad Anónima. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias por recibirnos en tu empresa. Buenos días, Daniel. Un gusto tenerlos por acá. Así que podemos ilustrar un poco de la actualidad. Bueno, a modo de presentación en sociedad, comentame cómo está compuesto Zarzur Investment. ¿Cuáles son las empresas que la componen? Bueno, Zarzur Investment es un paraguas de las distintas actividades en las que incursionamos. Estamos ahora en la base de VAX Sociedad Anónima, que es una de las empresas insignias, que está vinculada a la industria de la oil and gas. Claro. Tenemos inversiones inmobiliarias con Zarzur Investment tanto en Argentina como fuera del país. Activos financieros que ejecutamos a través de Albiner. Estamos también en la actividad agropecuaria. Eso es lo más reciente, ¿no? Claro, eso fue una incursión que se realizó este año, que decidimos participar en el negocio agropecuario, también bajo la cobertura dentro de una de las empresas del grupo, que es Diapsa Sociedad Anónima, que es parte de lo que denominamos Zarzur Investment. Claro. Así que una diversificación muy interesante en cuanto a sectores de actividad. Exactamente, vemos distintas oportunidades en las cuales incursionamos y el paraguas de esas actividades están cubiertas bajo Zarzur Investment, vinculadas siempre con inversiones en la economía real, como también algunas inversiones financieras. Yendo a lo que es oil and gas, ¿qué falta para desarrollar el potencial de Vaca Muerta, a tu juicio? Algunas de las materias pendientes. Bueno, el gasoducto que está en este momento en ejecución es uno de los factores más importantes para el desarrollo, para poder evacuar los fluidos que se extraigan. Claro. Y podríamos dividirlo en dos partes. Lo que son obras de infraestructura, como el gasoducto, por un lado, muy importantes, y también desde la concepción un poquito más profunda relacionada con seguridad jurídica, claro, que prevean inversiones a largo plazo, la libre disponibilidad o no de divisas. Claro, claro. O sea que es un conjunto son situaciones que deben ser complementarias para claro, que poder lograr, desde mi punto de vista, optimizar o potenciar todos los recursos que están en Vaca Muerta. O sea, por un lado, la obra, la infraestructura, claro, todos los recursos necesarios para poder sacar los fluidos, claro, y también el marco. El claro, marco jurídico, el marco económico, que la macroeconomía del país permita inversiones a un poquito más largo plazo, claro, de lo que claro, estamos viendo en este momento. Claro, tal cual, las reglas de juego. Y con respecto a la seguridad jurídica, que implica, entre otras cosas, cumplir los fallos de la Corte, ¿no? Bueno, sí. Para ver un tema actual. Digamos, como básicamente, o sea, hemos visto que todas las organizaciones empresariales que actúan en el país un poco han
no sé si el término es reaccionado, pero han advertido de Claro. que sería importante, no importante, determinante cumplir con un fallo nada menos que la Corte Suprema de Justicia. Entonces, sí, es un parte de todo. Claro. Sí. Claro, tal cual. En relación al tema de las inversiones, yo te comentaba, vos en LinkedIn compartiste una frase que me pareció muy interesante, que hace referencia a que creemos que la Argentina tiene futuro, que me parece, digamos, tener esta actitud de optimismo, ¿no? Y que la inversión privada es el motor para el crecimiento de nuestro querido país. ¿Cómo fomentar las inversiones? Parte tiene que ver con la seguridad jurídica. ¿Qué otras condiciones se tienen que dar para que haya más inversión? Volvemos sobre lo mismo, ¿no? O sea, la seguridad jurídica es una parte importante y también la estabilización de las variables macroeconómicas. Claro. O sea, el país necesita un plan de estabilización de variables macroeconómicas que nos permita mirar a un futuro con un plan adecuado y de alguna forma eliminar todo este tipo de parches o ir suprimiéndolos de a poco, distintos tipos de cambio para distintas actividades. Todo ese tipo de cosas no ayudan, si bien yo creo que en este momento, en la medida que el gobierno está muy avanzado, hoy no sé si tiene la posibilidad de ir a una reforma profunda por lo avanzado que está en su gestión el gobierno y está tratando con estas modificaciones o ver situaciones puntuales día a día de llegar orgánicamente lo mejor que se pueda al 2023 y cumplir con los compromisos asumidos con acreedores privados, Fondo Monetario Internacional, etc. Entonces, ¿qué decimos? Trataremos de llegar al 2023 lo más ordenado posible y en el 2023 sí esperamos los empresarios un plan de estabilización de variables macroeconómicas que nos permitan pensar a futuro. Sí, tal cual. Que requiere reformas profundas, ¿no? Requiere reformas profundas, reformas importantes, si querés llamarle, pero en esa frase que mencioné, que soy optimista porque veo el potencial del país con los recursos que posee y tiene un recurso humano, Argentina, que es admirable. Vos te encontrás en el mundo con argentinos que te sorprenden a los lugares a los que llegan, dentro de siendo extranjeros en otro país, ocupan cargos gerenciales, ocupan cargos de responsabilidad, viniendo de otra cultura, de otra idiosincrasia, pero somos lo suficientemente creativos y dedicados para ocupar puestos de vanguardia. Los argentinos somos personas que yo veo que nos destacamos en todo el mundo. Sí, tal cual. Eso lo ve uno también con personas que inician un emprendimiento de cero y crecen, y no sé, un restaurante, distintas actividades que les va bien, ¿no? En otros países. No, es sorprendente cuando te encontrás con un argentino en distintas actividades comerciales del mundo, cómo te sentís, y no porque sea tu compatriota, sino el grado de esmero que pone en su trabajo es sorprendente. El desafío, creo, es generar un cambio disruptivo para que las reglas de juego en la Argentina generen los incentivos, ¿no? Para que ese potencial se pueda desplegar en nuestro país y que en todo caso parte de quienes se fueron puedan volver. Sí, tiene que ser un cambio disruptivo, profundo. Claro. Y, por supuesto, traer todo ese talento que se ha ido, nuestros hijos,
es el gran desafío, que regresen a nuestro país porque se generó un cambio de clima, con expectativas. Claro, de acuerdo. Eso me parece que sería coronar un éxito, ¿no? Que lograr que esa migración sea a la inversa, que regresen nuestros hijos que emigraron estos años o hace un montón de años, vuelvan porque el país ofrece otro tipo de posibilidades. Claro, sí, tal cual. Es que la Argentina tiene que dejar de ser una paradoja, o sea, entre el potencial y la realidad, ¿no? Efectivamente, siempre somos potencial y nunca somos realidad. Claro. Entonces, que se produzcan estos cambios, que haya conciencia, que me parece que hoy noto socialmente una necesidad de cambio. Sí, ¿De cambio en qué aspecto? Creer más en un equipo, como es el caso de la ocurrió selección. Ahora, sí, con la selección. Que es muy buen ejemplo, ¿no? Es un excelente ejemplo que, si bien los jugadores son excelentes, lo que privó fue el espíritu de equipo que coordinó el cuerpo técnico con los jugadores. En mundiales anteriores, los jugadores serían iguales, un poquito mejores, un poquito peores, pero básicamente el recurso humano era el mismo. Claro. Lo que fue distintivo en este mundial y que llevó a obtener el título fue el espíritu de equipo. Se trabajó muy bien en equipo y es el ejemplo más claro de lo que nos falta a los argentinos. Sí, tal cual. Y el liderazgo, ¿no? Que es lo que permite, junto al trabajo en equipo, catalizar ese potencial, ese talento, el mensaje de que el esfuerzo genera resultados. El esfuerzo genera resultados y el liderazgo es muy importante. Claro. Y más importante aún cuando no es un liderazgo rutilante, sino que es un liderazgo silencioso que lleva al equipo como un Scaloni, un Messi, lo lleva sin grandes, por así llamarlo... Sí, no hay una figura única que se destaque, sino... Sí, bueno, en este caso, pero en este caso estaba la figura que era Messi, que aportó muchísimo, pero el complemento fue... El resto acompañó perfectamente, fue un equipo, fue un complemento y el resultado está a la vista. Sí, tal cual. Por eso también creo, cuando hablaba recién de que los argentinos vamos tomando conciencia de que no sé si necesitamos las grandes figuras, el gran político que atrás de él vamos todos, sino que tiene que ser un trabajo más del equipo, más silencioso, y lo principal para que ocurra esto es la conciencia social, de que no estemos esperando un líder mesiánico que nos saque de los problemas. No, los problemas los trabajamos entre todos y ese me parece que es el camino. Si no, siempre estamos como un electrocardiograma, que vamos, subimos. Entonces me parece que el camino hoy es otro. Claro. Miguel, hay un tema estratégico que es la educación. Desde tu visión empresarial, ¿alguno de los cambios que hace falta en la educación para que contribuya al desarrollo económico, al desarrollo personal? ¿Cómo lo ves? Bueno, la educación es todo. O sea, me parece a mí que me parece que lo de la educación es un tema muy, muy sensible, que hay que abordarlo con muchísima prudencia, porque la reforma también tiene que nacer de abajo hacia arriba. Claro. Todos los argentinos tenemos que entender de que si no estamos formados, si no estamos educados, nos va a ser muy difícil integrarnos, claro. O sea, como sociedad. Tiene que ver un poco todo, habrá que trabajar mucho sobre los planes. Yo no creo que los planes sea una materia fácil para el gobierno próximo. Se va a tener que trabajar muchísimo en ese aspecto.
nadie quiere ver argentinos desamparados en lo más mínimo, pero que tampoco el plan sea una forma de vida. Sí, entonces buscar ese equilibrio entre planes, educación y trabajo es el gran desafío que va a tener los próximos gobiernos, porque estoy hablando de un periodo de tiempo que nos dé certezas, previsibilidad, pensar a futuro seriamente y no en la diaria. Me parece que todos tenemos que empezar a pensar un poquito más allá del día a día. La educación también tiene que ser una política de Estado. La educación debe ser la mayor política de Estado. La educación debe ser la mayor política de Estado. Y se tiene que trabajar mucho en la concientización social de lo que significa la educación. Claro. Tal cual, tal cual. Me parece, ¿no? Sí, sí, todo parte de la toma de conciencia, ¿no? Todo parte, y bueno, y ese desafío lo tiene que tener alguien que se presenta a un cargo legislativo o ejecutivo, tiene que tomar esto como su mayor bandera, privilegiar la educación, transmitir lo que es la educación, me parece. Sí, sí, coincido totalmente. Miguel, gracias por tu tiempo para Impacto Económico, que continúen los éxitos y te deseo un feliz y productivo 2023. Bueno, Daniel, yo les agradezco mucho esta visita, siempre es un gusto charlar contigo y también lo mejor para el 2023 y esperemos ver una Argentina que vaya superando sus obstáculos, no con grandes, no, paso a paso, pero que vayamos en la curva de crecimiento en todo aspecto. Económico, educación, que los caballos tiren la carreta en forma pareja. Claro, tal cual. Y en la buena dirección. Y en la buena dirección, por supuesto. Ese es el gran desafío que tenemos. Gracias, Miguel, un placer. No, gracias a vos. Auspicia a Impacto Económico. Y hoy tenemos una forestación alrededor de 550 hectáreas. Esto en realidad no lo hago para mí, no, lo hago para la comunidad, lo hago para la familia, para mejorar el medio ambiente, ¿verdad? Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguros. En un mundo donde lo constante es el cambio, entendemos mejor que nadie qué significa trabajar en un entorno seguro, innovador e inteligente. Tenemos un fuerte pacto con la cultura preventiva y el cuidado de la calidad de vida de los trabajadores. Proyectar hacia el futuro es nuestra obligación y nuestro compromiso. MEOP ART Mutual.